Todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Cordialmente, Claudio y Vanessa, donde ustedes pueden encontrar, suscribiéndose a nuestro canal, videos relativos a nuestras prácticas. Yoga, que es la práctica que enseña Vanessa, y Qigong por mi parte. También hay videos como el que les voy a ofrecer hoy, donde doy algunas charlas para invitarlos a reflexionar sobre nuestra salud en distintos aspectos. Hoy quisiera hablarles, con el permiso de todos ustedes, de cómo el avance tecnológico a lo largo de las décadas ha llevado, nos guste o no aceptarlo, a buena parte de la humanidad a pasar de cierto bienestar a un excesivo confort que ha declinado ese bienestar en mayor o menor medida, haciendo la salvedad que a todos, como ustedes y a mí también, nos gusta cierto grado de confort. Pero coincidirán conmigo que cualquier tipo de excesos, aunque no seamos conscientes que lo estamos generando, a la larga o a la corta trae diferentes tipos de daños en nuestra salud, inclusive en la relación con los demás. Voy a poner un ejemplo que es muy común a todos y a nuestros afectos. Todos sabemos que alguna vez existió y sigue existiendo un aparato llamado radio, y que la radio era lo único que a mucha gente durante mucho tiempo comunicaba con el resto del mundo. Fue una gran atracción durante mucho tiempo, y yo recuerdo, por ejemplo, que mis abuelos solían sentarse al lado del aparato, que a veces eran aparatos enormes con cajas de madera, para escuchar sus programas preferidos. Hay un elemento que era interesante en esto, porque la familia estaba reunida con la intención de escuchar, y como no había posibilidad de ver, como ustedes saben, se activaba ahí en nuestro cerebro algo muy saludable, que era la imaginación. Uno imaginaba el rostro de los locutores. Con los años, cuando conocimos a algunos se desilusionaron, ¿no? Imaginaban a un galán con esa voz impostada o a una mujer exuberante, y resulta que sus aspectos eran no necesariamente feos, pero muy diferentes de lo que imaginábamos. Lo mismo ocurría con los relatos o con los radioteatros, que eran fascinantes. He trabajado en radio y he tenido la posibilidad de ver cómo se grababan algunos de estos radioteatros en épocas más actuales. No soy tan viejo. Lo cierto es que ese aparato, al parecer, que como digo, ganaba el interés de toda la familia, había programas que, llegada la hora de su comienzo, no volaba una mosca porque todo el mundo estaba atento a ese programa. Como digo, al parecer, el entusiasmo por la creatividad tecnológica hizo que pareciera que la radio no fuera suficiente entretenimiento o compañía, que se inventa un aparato llamado televisión. Ese aparato, como comprenderán, no todos los países lo tuvieron de entrada, y algunos de ellos solo podía acceder a la compra de ese aparato algunas familias con un poder adquisitivo un poquito más elevado. En mi barrio, por ejemplo, cuando alguien tenía un televisor, sabía que iba a tener que invitar al resto del barrio a ver determinados programas, porque el resto de la gente no contaba con ese aparato. Por lo visto, ganado un entusiasmo aún mayor que el que tenía la radio, aunque ésta no perdió su espacio de importancia, de hecho hasta hoy sigue siendo un aparato elegido por muchísima gente a pesar de todos los posteriores avances tecnológicos al televisor, hizo que vamos a ver si le podemos dar un gustito más a la gente con la televisión. Entonces pasamos a aparatos un poco más grandes, con mejor calidad de imagen, donde esos 3 o 4 canales que se veían se podían apreciar un poco mejor, e inclusive en Estados Unidos primero se crearon los canales donde la televisión transmitía en colores. Cuando llegó a la Argentina, 1978, a raíz del Mundial de Fútbol, fue todo un gran acontecimiento. Lo cierto es que la tecnología no se quedó simplemente en ese lugar. Empezaron a ver, primero en Estados Unidos y en Europa, y luego acá en la Argentina, no solo 3, 4 canales, depende de donde uno vivía, sino una gran cantidad de opciones para ver canales inclusive de otros países. Como esto no era todo lo que atraía a la gente, porque la demanda era cada vez más grande, obviamente había que darle más confort a las personas que consumían y compraban esos aparatos. Entonces se inventa el control remoto. Listo, maravilloso. Me siento
engordo, como de todo. De hecho, en Estados Unidos, lo hemos visto en películas, la gente compraba mesitas individuales, se sentaba en sus cómodos sillones frente al televisor a comer esa comida chatarra, perdón por la crítica, pero lo es, a ver sus programas preferidos. Ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá que ver todo esto con el Chikun o con el yoga? Denme un minuto y ya van a ver por qué lo explico y tomo este ejemplo. Lo cierto es que, llegado más cerca de nuestra época, no solo alcanzó, aunque tenía que ser en colores y muchos canales y control remoto, sino que además tenían que ser aparatos gigantes. He conocido casas donde el aparato de televisión es más grande, me atrevería a decir, que la cocina o el living donde está instalado. Hoy también, a raíz de la internet y de todas las plataformas que esto permitió, podemos ver televisión inclusive en un aparato como este. Lo cierto es que, aunque como dije al principio, a todos nos gusta el confort y cierta comodidad y estar tirados en casa, picoteando alguna cosa y comiendo y viendo algo que nos guste, tenemos que convenir, seriamente hablando ahora, que tanto este ejemplo como muchos otros que han contribuido a que la gente se mueva cada día menos y que se mueva mucho y de manera insalubre para tener precisamente cada día más objetos, al punto de que muchas personas pasan muchas horas al día sentadas frente a estos aparatos y luego al final del día o a primera hora de la mañana salen corriendo a seguir corriendo con sus ropas deportivas, todo muy bien con eso, pero esos desfasajes, que pueden ser muy extremos en ocasiones, de mucho sedentarismo y luego mucho movimiento, terminan produciendo daños que a la corta o a la larga se llaman estrés o, técnicamente hablando, distrés. O sea, el estrés es una condición natural del ser humano que nos permite tener la capacidad de sostener determinadas situaciones, pero claro, hasta cierto punto. Situaciones mentales, emocionales y físicas. Cuando ese nivel de capacidad de sostener una situación nos supera, empieza el cuerpo a manifestar distintos síntomas. Hoy día es muy común que ese extremo de vida sedentaria o de mucha carrera o de mucho estar frente a estos aparatos lleva a rigideces en la columna vertebral, en la zona cervical, bruxismo, esto de apretar los dientes, una capacidad respiratoria bastante pobre, diría, en 25 años de trabajo lo he visto muchísimas veces, problemas digestivos de todo orden, como pueden ser hernias de hiato o podrían ser cálculos en la vesícula biliar o colon irritable, etc. Y también puede haber problemas visuales por el hecho de estar frente a estos aparatos muchas horas al día, reitero. En fin, toda una paleta de posibilidades de desequilibrar nuestra condición cuerpo, mente, alma. Tres aspectos de una misma entidad llamada ser humano, que estas disciplinas, y ahí entro ya más de lleno, el Chikun y el yoga, siempre tuvieron claro que es eso lo que somos, más allá de aspectos no visibles, precisamente como el alma o como la mente, que constituyen una integridad humana muy importante a considerar, porque precisamente desde lo más sutil a lo más denso, como es el cuerpo físico, y lo sutil sería la mente, las emociones, los sentimientos, las ideas, es donde empieza a gestarse precisamente el daño, el desequilibrio o lo que en Occidente llamamos enfermedad, que muchas veces tiene que ver con esto, con el deseo insaciable de tener cada día más cosas. Para tener cada día más cosas, hacemos cada día más cosas, gastamos cada día más energía, la que no siempre se recupera en el mismo nivel que se gasta, por eso se duerme mal y mucha gente tiene insomnio y necesita tomar pastillas para poder dormir y no descansa lo suficiente y eso empieza a producir cambios en el ánimo y en el humor y, como dije al principio, también termina afectando nuestras relaciones afectivas, porque terminamos de estar en casa solo para escuchar lo que dice un televisor o un aparato y no para dedicar tiempo al silencio, a la meditación y a la charla con la persona con la que estemos viviendo. Conversemos de lo que sea que conversemos, que podamos regular el orden de prioridades en la vida para que no estemos esclavizados de la mañana a la noche a todo esto. A lo largo de muchas décadas se ha instalado en las sociedades, porque la sociedad no ha parado de demandar comodidad y confort, que todo esto haya producido un incremento
en esos beneficios, entre comillas, confortables, pero con un alto nivel de malestar, o sea, con una baja sustancial en el bienestar del ser humano. O sea, hemos cambiado sillón, televisor, delivery, redes sociales, noticieros, por sol, agua, oxígeno, descanso, relaciones afectivas, amorosas, charla, silencio, actividades saludables. Todavía no es demasiado tarde, quizás ya lo sea para algunas personas cuyo estado de salud no les permita recuperarlo de la manera deseada. Pero mi invitación es que aquellos que verdaderamente logren comprender que hemos venido con las manos vacías y que nos vamos a ir con las manos vacías, y esto no significa despreciar lo que se tenga, ni quitarles el valor que para cada uno tenga, sino modificar el rol de importancia que las cosas han terminado teniendo. O sea, hemos terminado nosotros siendo esclavos de las cosas en lugar de ser las cosas las que estén a nuestro servicio. Por lo tanto, para quien de verdad y de corazón y sinceramente quiera modificar sus estados de salud en beneficio de su propia integridad y colaborar con esto a la integridad de los demás, bueno, sería un buen momento para hacer un replanteo de cómo se está viviendo la vida, sin dejar de mirar televisión, sin dejar de usar la tecnología, como digo, pero tratando de que ésta no nos use constantemente a nosotros. De manera que hoy es un tiempo, aunque complejo, también muy abierto a poder acceder a disciplinas como la que yo les ofrezco, insisto, desde hace 25 años, de modo que lo que en otras épocas muy antiguas estaba al alcance de unos pocos iniciados a los que se les permitía conocer los secretos profundos del Qigong, del Tai Chi, de la meditación o del yoga, hoy esto está abierto a toda la comunidad y a toda la humanidad, porque de hecho son patrimonios de la humanidad, que tienen que estar al alcance de todos. Después, por supuesto, veremos los detalles referentes a cómo esa información y esa disciplina se ofrecen y quién lo hace y de qué manera. Y sobre todo, cómo nosotros abordamos la relación con estas disciplinas y cómo podemos conocernos cada vez más y cada vez mejor para vivir plenamente una vida y, para ir cerrando, saber que lo que en realidad vamos a dejar no son solo objetos que hayamos acumulado, sino experiencias de vida que pueden contribuir o no, según cuáles sean estas experiencias, a la salud propia y a la de lo que queden cuando nos vayamos de aquí, pero también es muy importante saber que no serán, como dije, los objetos los que nos vamos a llevar, pero sí lo que hayamos emocional, mental y humanamente aprendido de este mundo, ¿sí? Para seguir evolucionando en la medida que cada uno pueda. Ojalá que haya sido un aporte saludable este ratito frente a este video y que ustedes puedan acercarse a mis clases, a las clases de Vanessa de Yoga o a aquellos profesionales que ustedes tengan cercanos y que sean de su confianza para que puedan brindarles herramientas extraordinariamente maravillosas para vivir verdaderamente plenos y felices. Muchas gracias.